Apocalipsis capítulo 21, versículos 3, 4 y 5 es la porción que vamos a utilizar hoy. Una meditación breve, sencilla, ¿verdad? Pero espero que me acompañen con sus Biblias, ya sea su dispositivo, y podamos juntos leer la porción que dice de la manera siguiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 en adelante, dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Repito el versículo 4 y 5 que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y nuestro anhelo y nuestro deseo, Padre, es que en todo momento tú nos hables, que en todo momento, Padre, podamos oír tu voz a través de tu palabra, que en todo momento, Padre, podamos sentir, si es necesario, la corrección, Señor, para poder encaminar nuestros pasos a tu presencia, Señor amado. Si en algo hemos de corregir nuestra vida, Padre, dirígenos. Si en algo, Padre amado, hemos de caminar, Padre, motivados que sea en ti, Señor. Por eso, Padre, nuestro deseo siempre es que nos hables. Y deseamos, Señor, aquellos que no te conocen, Señor, que puedan oír tu voz, Padre, y vengan a tus pies, Señor, entregados, rendidos, Señor, deseando, Señor amado, tener una comunión, un contacto, Padre, una relación personal contigo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Bendecimos a nuestros hermanos y amigos que a través de las redes sociales, Señor, siempre han estado allí, Padre. Y de alguna manera, Señor, aunque a la distancia nos están, Padre, apoyando. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias por ellos también, Señor. Amén. El tema de esta tarde lleva por título: el final glorioso de los hijos de Dios. El final glorioso de los hijos de Dios. Como les dije, voy a tratar de ser breve porque en realidad es esta porción que les acabo de leer o que acabamos de leer, hermanos, es una de las porciones que hablan del final de los creyentes, valga la redundancia. Y en la gran mayoría de los creyentes, de los que nos decimos, hermanos, ser hijos de Dios, en muchos casos, y yo personalmente he oído esto, hermanos, que les da miedo el introducirse al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque probablemente, hermanos, menciona algunas cosas que es difícil de comprender. Habla de ciertos temas, hermanos, que probablemente para algunos pudiera parecer locura. Habla, hermanos, de tiempos escatológicos y que en realidad, si uno no ha estudiado nada en cuestión de escatología, se hace difícil y es bien difícil poderlo comprender. Y de alguna manera puedo comprender esto, de que les dé miedo introducirse al libro de Apocalipsis. Incluso, hermanos, hace unos años, una hermana, ¿verdad? Bien, pues bien intencionada yo en realidad apenas empezaba a caminar en el Señor y yo no conocía nada de las Escrituras, literalmente nada. Y ella me decía: empiece en el Nuevo Testamento, pero cuando llegue a Apocalipsis, allí no se meta porque usted no sabe nada de eso. Y yo le decía a ella: ¿pero por qué? Pues es un libro, lo voy a leer, ¿verdad? Y o sea, hablando de un libro en el sentido físico, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor. Pero ella me decía: no, usted no está preparado para meterse a Apocalipsis. Y nunca me dijo por qué. Solo me dijo que no me metiera a Apocalipsis. Entonces yo empecé en Mateo y terminé en Apocalipsis y lo leí todo, ¿verdad? Y entonces sí, leí cosas que en realidad no entendí en la primera lectura del libro de Apocalipsis. Y después en la segunda lectura que volví a leer el libro de Apocalipsis tampoco entendí, ¿verdad? Porque como les dije, hermanos, es escatológico.
Escatología quiere decir que es el estudio de los tiempos finales. O sea, necesitamos de alguna manera, ya sea si está uno estudiando, saber, ¿verdad? Por medio del estudio, y me refiero al estudio, o sea, en un instituto bíblico, saber de lo que se está refiriendo cada capítulo. Pero, hermano, no es de tenerle miedo en realidad. Si alguien de nosotros tiene miedo a leer el libro de Apocalipsis, yo le invito a que no le tenga miedo y que se meta a leerlo. No va a entender muchas cosas, es verdad, no las van a entender porque es un poco difícil comprenderlo. Se necesita de alguien que ya haya estudiado, ¿verdad? Y que sepa más o menos de qué habla. Lo que yo les puedo decir, hermanos, que literalmente del capítulo 1 al capítulo 3, eso ya pasó, eso es historia, digámosle. Eso es pasado, pero del capítulo 4 en adelante es escatología, hasta el capítulo 21. Y cada capítulo es de estudiarse con tiempo para poder comprender lo que dice la palabra del Señor. Pero no es de tenerle miedo, hermano. Hay que meternos a leer, ¿verdad? Pero lo que sí, hermanos, en el capítulo 20 y 21 del libro de Apocalipsis, habla, hermanos, del final glorioso de los hijos de Dios. Y es por eso, hermanos, que me llamaba la atención y yo no voy a estudiar ahorita con ustedes porque no nos da tiempo y tampoco quiero hacerlo. Lo que quiero es que nosotros veamos el final glorioso de los hijos de Dios. No hay, hermano, capítulo con estas palabras que hable, hermano, de una esperanza segura y que hable, hermano, de una, hermano, seguridad que solamente a través del Hijo de Dios Él nos puede dar. Y, hermano, y solamente aquellos que han, hermano, permanecido fieles al Señor, solamente aquellos que se han parado firmes, hermano, podrán decir las mismas palabras probablemente que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y fíjense lo que Pablo le decía a Timoteo, al final de su vida, al final de su trayectoria aquí en la tierra. El versículo 8 dice, por lo demás, o por lo tanto, o como última de las esperanzas que he peleado yo, decía él, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, y no solo a mí, escuchen esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, estas palabras que les estoy leyendo de Pablo a Timoteo, son para aquellos que han guardado la fe hasta el último de los días de su vida. Y por eso, hermano, me llamaba la atención porque, hermano, cuando mi hermano estaba en sus últimos días, él quería seguir peleando. Y él, hermano, fíjense lo tremendo de esto, porque a él le dieron 2 veces a escoger. Y eso es a escoger literalmente. Te cortamos todo el medicamento y te vas. ¿O quieres seguir peleando? Y él decía, quiero seguir peleando. Quiero seguir peleando, pero hermano, es cuando uno, hermano, ha entendido 2 cosas. Que el tiempo aquí en la tierra se termina y que hay una posibilidad si el Señor quiere. Pero he peleado y por eso dice, por lo demás me estaba guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Esta corona, hermano, es para aquellos que han guardado la fe y el Señor mismo se las dará en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos aquellos que estamos esperando, hermano, el final glorioso para los hijos de Dios. Yo no sé si pueden dar gloria a Dios, hermano. Hermano, esto es importante para nosotros. Y quizá probablemente, como les dije, hermanos, leamos el libro de Apocalipsis al principio y no entendamos nada. Pero cuando vamos llegando, hermano, a este final, hermano, estas son las palabras que el Señor tiene para nosotros. Y fíjense lo que dice la Escritura, y con esto vamos entrando al tema, hermanos. Versículo 3. Una voz del cielo, dice la Escritura. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, esto no, Dios, hermano, o la voz que menciona aquí, fíjense que cuando el apóstol Juan estaba escribiendo, porque este libro es del apóstol Juan, cuando Dios le estaba escribiendo a él, el Señor le decía, escribe,
y él escribía, y escribe, y él escribía. Y fíjense lo que escribió: oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, lo que la voz del cielo le está dando a entender a Juan para que lo transfiera para nosotros es que aquellos que aguardemos, hermano, la fe hasta el final, hermano, Dios mismo será nuestra casa, Dios mismo será nuestro consuelo, Dios mismo será nuestro Dios, Dios mismo será nuestra fortaleza. Como Cristo, hermano, él mismo lo declaró: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Dice la escritura, Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y dice la escritura, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, hay uno que entregó su vida, hay uno que dio su vida, hermano, y murió para que otros tuviéramos vida juntamente con él. O sea, no estamos hablando, miren, y se oye quizá paradójico esto: ¿cómo es que vamos a tener vida pero me voy a morir? ¿Cómo es que habla la escritura? Porque dice: Cristo en los días de su carne, cuando él estuvo aquí en la tierra, ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oída a causa de su temor reverente. Y fíjense que cuando él estaba en el Getsemaní, dice la escritura que el Señor clamaba y decía: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. El ruego, el clamor reverente. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la escritura que fue oído su clamor. Pero hermanos, no para que la muerte física no le llegara a él, sino que para que a través de su sacrificio nosotros tuviéramos, hermano, librada nuestra muerte eterna. La muerte eterna es la separación total de Jesucristo y el hombre. La muerte eterna, hermano, es cuando uno, hermano, no ha vivido. Y lo que les decía hace rato, cuando estábamos en el intermedio, mucha gente cuando se encuentra al final de su vida, o familias probablemente nunca se han acercado a Dios, y hermano, y están rogándole al Señor que les haga el milagro, que levante a su ser querido de la cama o de la enfermedad probablemente terminal, y nunca han tenido nada que ver con Dios. Y miren, lo más terrible de estas personas es que si la persona fallece, empiezan a renegar de Dios. Y nunca han estado con Él, y nunca han amado al Señor, y nunca, hermano, le han dedicado tiempo a Dios, y nunca, porque no es que Dios necesita nuestro tiempo, sino nosotros necesitamos de Él, pero nunca le han dado nada al Señor, hermano, y allí sí quieren exigir. Y allí sí quieren que Dios intervenga. Y allí sí quieren que Dios haga el cambio en la vida, y no es así. Pero dice la escritura que fue oído a causa de su temor reverente, hermano. Por eso es que nosotros tenemos parte con Él. Y es que no vamos a morir un día. El punto, hermanos, es que cuando nosotros entregamos nuestra vida aquí en la tierra, hermano, ¿a dónde vamos a despertar? ¿A dónde vamos a abrir los ojos? Y dice la escritura, hermanos, el versículo 4 de esta misma porción: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Estamos hablando del final glorioso de los hijos de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron, el dolor y la muerte, todo esto ha pasado. O sea, en otras palabras, hermano, cuando Dios está diciendo en el versículo 3, oí una gran voz del cielo, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, hermano. Quiere decir, hermano, que todo lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, que todo lo malo que estamos pasando, hermano, ya no sucederá ya. Ese es el final glorioso de los hijos de Dios. Y dice el versículo 4, ya entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué?
Porque ya no habrá más llanto, dice. Ya no habrá muerte. Ya no habrá clamor. Ya no habrá dolor. No habrá enfermedad. Ya no habrá cáncer. Ya no habrá, hermano, leucemia. Ya no habrá diabetes. Ya no habrá ningún tipo de enfermedad que te cause ese dolor, ni esa tristeza, ni ese llanto. ¿Por qué? Porque dice, las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. ¿Y cómo es que han pasado todas esas cosas? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Han pasado, hermano, porque Cristo, hermano, nos da a nosotros esa bendición o esa oportunidad. Y el final glorioso, hermano, es cuando ya todo esto no tiene relación con el pecado. Nuestra vida, hermano, al final con el Señor no tiene nada que ver con el pecado. Y finalizo, hermano, fíjense lo que el Señor Jesús decía. San Juan capítulo 14, versículo 1. San Juan 14, 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez. Y fíjense, para los que aman su venida, dice la palabra. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, el final glorioso de los hijos de Dios es permanecer siempre con Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Hermano, aquí no es como todos los caminos llegan a Roma. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabéis a dónde voy? El Señor les estaba diciendo, me voy a preparar lugar para ustedes. ¿Y cómo es que voy a, parafraseando esta conversación? ¿Y nosotros cómo sabremos? Porque les dijo, yo soy la verdad y el camino. Y nadie, hermano, va a llegar al Padre si no es a través de Él. Este es el final que nos espera. Este es el final que le espera a todos aquellos, hermanos, que entreguen su vida a Jesucristo. Este es el final que espera a todos aquellos que aman su venida, dice su palabra. A todos aquellos, hermanos, miren, no voy a ser un poco extremista en esto probablemente. Aquí no importa si tú crees en el rapto. Aquí no importa si crees que existe o no existe, porque en realidad, de alguna manera, es un tema secundario. Que nosotros abrazamos, hermano, esa esperanza por lo que dice la palabra, sí. Pero no importa en realidad, porque como en el caso de mi hermano, él se adelantó, el Señor se lo llevó, no hubo un rapto para él. Él no necesitaba de alguna manera creer en eso. Pero lo que sí necesitaba era creer en Jesucristo. Aquí es irrelevante de alguna manera, hermano. Algunos dicen, no, el rapto va a ser en el principio de la gran tribulación, otros dicen a media tribulación, otros dicen al final de la tribulación. Algunos dicen no existe el rapto y probablemente, como les repito, eso es irrelevante en cuanto al final glorioso, probablemente. Aquí el punto, hermano, es cuando tú, hermano, estás viviendo alejado de Dios toda la vida. Y sin Dios y sin esperanza, dice la palabra. Y sin Dios y sin esperanza. Y algunos de nosotros, dice la Escritura, así éramos antes. Y así vivíamos. Y decíamos, creemos en Dios, pero solamente cuando nos invitaban.
Pero hermano, no hay una comunión, no hay una relación, no hay una armonía con Dios. Pero cuando nosotros estamos caminando, hermano, con Dios, puede llegar lo que estamos viviendo como familia. Y es triste y es doloroso, hermano. Y se duele el corazón y se hace chiquito probablemente, hermano. Pero no hay una desesperanza. Porque sabemos a dónde vamos a terminar. ¿Y cuál es nuestro final con Él? Hermano, miren, nosotros vivimos, dice la Escritura aquí en el Salmo 90, que la vida del hombre es 70 años. 80 los más robustos, los más fuertes. ¿Cuántos años es una eternidad? Calcúlele una eternidad a 80 años, 90, algunos 100 años. Algunos rebasan los 100 años, ¿verdad? Tienen la bendición de poder pasar 100 años. Pero ¿qué es eso a una eternidad? Y a nosotros humanamente, hermano, nos da miedo porque no sabemos qué hay después de allá. No sabemos, pero por la palabra sí sabemos. Aquellos que no conocen, hermano, qué hay después de la muerte, les da miedo pasar la muerte porque no saben qué hay más para allá. Pero nosotros, hermanos, sabemos que después de que se acabe nuestro tiempo aquí en la tierra, si estamos, hermano, en el Señor, nos despertamos en el Señor. Él nos va, hermano, a recibir. Y ese es el final glorioso de los hijos de Dios. Pero si tú no estás, hermano, seguro en las manos del Señor, yo no te voy a decir, hay un lugar, no. A un pastor le preguntaron y le dijeron, ¿y qué tal si no existe el infierno? Y él le dijo a una persona que lo estaba entrevistando, prefiero morir creyendo que existe el infierno, seguro en las manos del Señor, y si me muero y no hay nada, pues yo no pierdo nada, porque he vivido asegurado en las manos del Señor. Pero ¿qué tal que sí existe y yo muero sin el Señor? ¿Quién me libra de eso? Entonces mejor me aseguro. Es como manejar con una aseguranza. Que tú, yo manejo muy bien, yo nunca choco y cuando menos te esperas, no tienes seguro. Pero si nosotros, hermano, caminamos con el Señor, seguros tenemos, hermano, un final glorioso con Él. Y dice Apocalipsis 21, 20 y 21, y con esto termino. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, amén. Sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y este es el final de Apocalipsis y el final, hermano, glorioso de los hijos de Dios. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la vida. Tú nos diste a Dani 29 años, Señor, para poder compartir con él. Tú nos diste a mi hermano Eduardo 50 años para poder compartir con él, Señor. Y hubiéramos deseado tenerlo más tiempo, Padre. Pero no somos nadie, Padre, para poder refutar tus decisiones. Lo que sí deseamos, Señor, y pedimos es que nos permitas permanecer fieles, nos permitas, Señor, seguir adelante. Y que así, Padre, como ellos, Señor, entregaron el tiempo aquí en la tierra, Padre, pero ellos estaban seguros en tus manos. Así nosotros podamos seguir caminando seguros, Padre, y fieles a ti también, Señor. Y que ese final, Padre, glorioso, que le espera a todos aquellos que aman tu venida, sea el final glorioso para nosotros también, Señor. Por eso te damos las gracias. Pero yo sé, Padre, que hay muchos, Padre, a través de las redes sociales probablemente que no tienen nada que ver contigo. No tienen, Padre, ninguna conexión contigo. No hay ninguna relación contigo. Y a lo mejor a hoy, Señor amado, a través de este mensaje, han entendido la necesidad de mantener su vida conectada contigo, Padre. La conexión es a través de Jesucristo, tu Hijo. Y yo quiero hacer una invitación para todos los que estamos aquí y a través de las redes sociales también.
Si hubiese alguien que quiera entregarle su vida, probablemente a través de los medios digas, ¿y cómo lo voy a hacer? A través de una oración. Y la oración puede hacer ese cambio en mi vida. Si tú le entregas tu vida al Señor, sí. Porque Él ya pagó por ti. Él ya pagó por mí. No es que solamente la oración, no. Es que vamos a empezar a vivir una vida diferente y a tener una relación con el Señor. Aquí no hay magia. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y a los que estamos aquí también. Y le digas al Señor, Señor Jesús, he vivido alejado de ti o alejada de ti. Pero hoy entiendo, Padre, que es a través de ti, que ese final glorioso, Padre, puede ser mi final también. A través de tu Hijo Jesucristo. Él ha pagado el precio por nosotros. Él ha entregado su vida por nosotros. Él ha saldado la cuenta que teníamos pendiente contigo, Señor. Y ahora, Padre, podemos tener un acceso directo contigo, Padre, a través del sacrificio de tu Hijo. Por eso te pido perdón. Reconozco que soy un pecador, una pecadora y que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, Señor, o a mí misma. Te recibo como mi único y absoluto Salvador. Y te doy las gracias por haberme permitido oír tu palabra, Señor. Guíame a vivir una vida, Padre, en comunión contigo, Señor. Y si mi tiempo aquí en la tierra ha de terminar, Padre, antes de tu venida, que yo pueda estar seguro o segura en tus manos. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.